El viernes pasado, Enrique Alfaro dio su primera rueda de prensa como gobernador electo y dejó muchos mensajes, algunos polémicos, otros que se inflaron y no faltaron algunos relevantes que no fueron escuchados con atención. Llamó la atención que Alfaro dijera que esta era su última conferencia de prensa en Movimiento Ciudadano y esa fue incluso, diría yo, la nota nacional. ¿Por qué llamó tanto la atención una declaración así cuando Alfaro ha dicho cientos de veces que MC solo era un instrumento para llegar a los cargos públicos? ¿Cuándo MC ha tenido una vida interna como partido, elecciones primarias o algo parecido? También llamó la atención el compromiso de Alfaro de impulsar las reformas para que en Jalisco haya una fiscalía autónoma, todo con una salvedad, y así lo dijo. Para poder mandar un mensaje congruente y claro al próximo gobierno de la República, le he pedido que la presentación de esa iniciativa se detenga, se posponga, hasta en tanto no platiquemos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y tratemos de establecer acuerdos básicos sobre el modelo de seguridad pública que va a impulsarse en el país. Con esto queremos refrendar nuestra voluntad al diálogo. Podemos tener puntos de vista distintos en algunos temas. ¿Qué pasará ahora que AMLO dijo no a la Fiscalía Autónoma? La hizo ya este fin de semana, dijo que no está a favor de una fiscalía independiente del Ejecutivo. Alfaro cumplirá su palabra, hizo explícito su compromiso con esta propuesta desde la campaña. Incluso aquí en este programa tenemos la grabación en donde él se comprometa que en cuanto se elija gobernador y en caso de que le favorecieran los votos, él iba a impulsar la iniciativa para darle autonomía a la Fiscalía General del Estado. Alfaro habló sobre su relación con los medios y prometió poner de su parte para reencauzar esa relación con los medios y dijo que en octubre, hasta octubre, presentará su gabinete de forma formal. Una rueda de prensa marcada por una señal inequívoca: la búsqueda de una mejor relación con Andrés Manuel López Obrador luego de todo lo que se dijeron en campaña. Y es que la campaña acabó y a nadie le beneficia un enfrentamiento entre el presidente electo de México y el gobernador electo de Jalisco. Yo me pregunto, ¿cuánto durará el armisticio? Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 6 minutos. Gracias a ti por estarnos escuchando este lunes 9 de julio. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara para que nos escribas, nos mandes mensajes, comentarios. Un fin de semana atravesado por muchísimas noticias políticas, muchísimas noticias que tienen que ver con decisiones que ya se tomaron a nivel federal por parte de Andrés Manuel López Obrador y también por decisiones que se tomaron a nivel local por parte de Enrique Alfaro luego de esta rueda de prensa que generó muchísima discusión el fin de semana por algunos puntos que ya tocábamos en el editorial, pero también por algunos elementos que se han empezado a vertir en estas semanas. Por lo tanto, si nos quieres mandar un mensaje, un comentario, estamos totalmente en vivo al 33 18 80 76 41. Bernardo Fernández es el coordinador o fue el coordinador de la campaña de Enrique Alfaro para la gubernatura en Jalisco y ahora será el encargado de coordinar los equipos de transición rumbo a la toma de protesta de Enrique Alfaro en diciembre de este año. Y lo saludamos en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a todo tu auditorio. Platícanos un poquito el plan de vuelo, Bernardo, de la transición. ¿Cuándo se empezarán a juntar los equipos? ¿Qué es lo que han estado trabajando hasta el momento? Bueno, yo quisiera primero aprovechar la oportunidad para comentarte que la rueda de prensa del viernes es algo que todos los jaliscienses debemos estar muy contentos porque vamos a tener un gobernador enfocado en gobernar a todos por igual, sin importar de qué partido eres y sin estar pensando, como lo dijo ahí textualmente, en otra campaña. Eso creo que es algo que va a permitir que Enrique tenga, pueda ser uno de los mejores gobernadores, si no es que el mejor que tenga, que haya tenido Jalisco en su historia, y vamos a trabajar para eso.
Sé que hubo varios medios que tomaron la información de otra manera, Sí. pero fue el mensaje sincero de Enrique de mencionar que va a gobernar para todos sin ningún interés de otro que no sea lo mejor para el Estado. Es decir, nada más para abundar en esta interpretación que se hizo, Bernardo, no es que Enrique Alfaro deje Movimiento Ciudadano como tal, sino que simplemente marca distancia en su relación con el partido debido a que ya es el gobernador electo. Pues sí, es una forma que deberían de todos los gobernantes hacerla. Sí. Enrique lo expresó abiertamente y yo creo que es algo que debemos de reconocer y es algo bueno para el Estado. Con relación, Bernardo, a la transición, ¿qué se ha trabajado hasta el momento y cuándo conoceremos algunos de los avances en los equipos de transición? En la misma rueda de prensa, Enrique nos encargó que fuéramos preparando un plan de lo que va a ser la transición en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sí. Esta transición yo diría que arrancó el pasado martes con la reunión que tuvo con el gobernador Aristóteles Sandoval. También decirte que desde hace más de 8 meses hemos tenido 19 mesas de trabajo con académicos, activistas, empresarios, ciudadanos, líderes de cámaras para diagnosticar y armar las propuestas que en los pasados 3 meses de campaña Enrique fue presentando tema a tema. Entonces, yo creo que ya tenemos mucho avance y en las próximas semanas lo que nos vamos a enfocar junto con varias personas de las que formamos este proyecto es en armar los diferentes equipos, teniendo claro que durante este proceso pues son etapas diferentes. Una es de diagnóstico, participaron algunas personas, otras personas participarán en la transición. Sí. Y como lo mencionó Enrique, a mediados de octubre es cuando presentará su gabinete. ¿Habrá una especie, Bernardo, de presentación oficial de los equipos de transición para que los ciudadanos conozcan quiénes son los que están elaborando las políticas públicas del próximo gobierno? Así será. El mismo Enrique lo comentó, que sería a finales de este mes, principios ¿De julio? De agosto. De agosto, cuando se presenten los equipos de forma oficial. Sí. Hubo un elemento que generó polémica, bien lo sabes, Bernardo, este fin de semana, que tuvo que ver con la negativa de Andrés Manuel López Obrador a impulsar cambios en el artículo 102 de nuestra Constitución y por lo tanto darle mayor nivel de autonomía a la Fiscalía General de la Nación. En la rueda de prensa del viernes pasado, Enrique Alfaro reiteró su compromiso con esta autonomía de la Fiscalía, pero dijo que todo esto estaba supeditado a las decisiones que se tomaran en materia de seguridad a nivel nacional. En ese sentido, ¿sigue estando el compromiso de Enrique Alfaro de impulsar una fiscalía autónoma o estos anuncios podrían cambiar su postura? No. Nosotros seguimos pensando que tiene que ser una fiscalía autónoma y ante pregunta sobre ese tema que le hicieron en la rueda de prensa, sí, lo que él dijo es que en las próximas semanas y en los próximos meses pensaría en tener un diálogo con el gobierno federal para afinar nuestra propuesta que está hoy en día en el Congreso sobre el tema de seguridad. Pero el compromiso sigue siendo a nivel estatal impulsar una fiscalía que no esté atada al Poder Ejecutivo. Claro que sí, así será y en ese aspecto pues Enrique cumplirá el compromiso que hizo durante la campaña. Por último, antes de despedirte, Bernardo, los detalles de la refundación o lo que significará la refundación, de dónde vendrá, si habrá un constituyente, cuál será la participación de los ciudadanos en este proceso, ¿cuándo podremos conocer algunos de los detalles? Bueno, de ese tema es una de las mesas más importantes que han estado trabajando, lideradas por el doctor Luis F. Aguilar, que es uno de los constitucionalistas y personajes que conocen el tema muy bien en este país. Sí. Esta mesa no ha dejado de sesionar desde hace varios meses. En las próximas semanas tendremos
un resultado final sobre el tema. Te comento que han tenido reuniones con personajes muy importantes de talla nacional e internacional, y el compromiso es que al final de este mes tengamos un primer corte del camino que tendremos que seguir en este tema. Manolo Fernández, gracias por tu tiempo y un buen inicio de semana. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y buenos días a todos. Manolo Fernández, coordinador de la campaña de Enrique Alfaro a la gubernatura y quien también se encarga de coordinar los equipos de transición, las 19 mesas de trabajo que determinarán las principales políticas públicas por las que apostará el próximo gobierno en Jalisco. Ahí vemos el primero de los puntos que puede ocasionar o que puede mover este clima de paz y estos mensajes que se han mandado las dos administraciones, bueno, sobre todo la de Enrique Alfaro, la de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí hay una clara, pues digamos una clara discrepancia, porque por un lado, Enrique Alfaro el viernes en su rueda de prensa decía que estaba, incluso lo volvemos a escuchar si tenemos por ahí el audio, Omar, si podemos volver a escuchar. Esto dijo Enrique Alfaro con relación a la Fiscalía Autónoma y al proyecto de seguridad en su rueda de prensa el viernes pasado. Para poder mandar un mensaje congruente y claro al próximo gobierno de la República, le he pedido que la presentación de esa iniciativa se detenga, se posponga, hasta en tanto no platiquemos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y tratemos de establecer acuerdos básicos sobre el modelo de seguridad pública que va a impulsarse en el país. Con esto queremos refrendar nuestra voluntad al diálogo. Podemos tener puntos de vista distintos en algunos temas, los expresamos en la campaña y no hemos cambiado nuestra posición al respecto, pero también creo que es un buen momento para mandar un mensaje claro de que en este gobierno se va a dialogar. No sabemos si dentro de este diálogo que tendrán en próximos días Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro se pondrá este tema sobre la mesa. El anuncio está clarísimo de parte de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que este tipo de propuestas son una imposición de una parte del empresariado y señaló a algunos, por ejemplo a Claudio X González, como quien quería tener control sobre el fiscal general de la nación y por lo tanto dice no a las reformas del 102 y a nivel nacional se elegirá el fiscal de la forma tradicional, como se ha elegido siempre a los procuradores, que es a través de una terna que envía el presidente de la República al Senado. Veremos si este cambio en el panorama modifica la postura de Enrique Alfaro a nivel local. Lo que nos dice su ex coordinador de campaña y quien se encarga de la transición es que no. Ellos siguen con la apuesta de una fiscalía autónoma y esperemos que así sea. 9 de la mañana con 16 minutos. A la vuelta presentamos un reportaje sobre los wikis, sobre Wikipolítica. Hay que recordar que es el proyecto de independientes más importante de este país, que reúne a muchísimos candidatos en distintos distritos y que tuvieron una jornada electoral agridulce, algunos resultados buenos en materia de miles de votos, pero que sin embargo se quedan sin ninguna posición de representación, ni en el Senado, ni en el Congreso del Estado, ni en el Congreso Federal. Vamos al corte y presentamos el reportaje. Nueve de la mañana con 19 minutos. Presentamos un reportaje elaborado por Ángel Melgoza, en donde consulta a especialistas, a periodistas, académicos y también a la propia organización Wikipolítica para saber qué pasó el pasado 1 de julio, por qué los resultados no les terminaron favoreciendo en muchos distritos. Hay ejercicios de autocrítica, posibilidades de repensarse de cara al futuro, si serán o no serán un partido político a partir de que se abra el proceso de registro a nivel estatal. Escuchamos lo que mencionaron los académicos, periodistas, los propios wikis y comentamos un poquito sobre la coyuntura en torno a este proyecto político. Los candidatos independientes de la agrupación Wikipolítica no lograron ganar ninguna de sus batallas electorales. Sobre la derrota, sobre las candidaturas independientes y sobre el futuro político del Estado, hablé con 2 analistas y un miembro de Wikipolítica. Comencemos escuchando a Ibabel Arroyo, politóloga y directora del diario digital El Andén. Ibabel de entrada habla de 2 planteamientos sobre las candidaturas independientes que son erróneos. El primero consiste en ver esas candidaturas como salvadoras del sistema político mexicano y el segundo en tirarlas a la basura porque no funcionan.
Sobre lo que aprendimos de ellas en esta elección, Ibabel comenta. Esto de las candidaturas nos deja esas dos lecciones. Una, que no necesitamos dinero público para que pueda haber unas buenas campañas honestas, con imaginación y creatividad. Y por otro lado, que no podemos darles un cheque en blanco tampoco a los candidatos independientes y considerar que porque no están en los partidos políticos, ya no van a recurrir a trampas electorales. Diego Petersen es periodista y coordinador de edición en el diario El Informador. Sobre la derrota electoral de Wikipolítica destaca el efecto ola de Morena y también un alto nivel de voto por el PAN. Además dijo: a ver, visto a todo lo pasado, pues uno dice, a Kumamoto le faltó mucho más trabajo en el interior del estado, gana claramente la zona metropolitana, pero digamos, una cosa es el error y otra cosa es la imposibilidad. Cuando estás haciendo una campaña sin recursos y con poca estructura, es muy difícil lograr ya sea que sea el voto en el interior del estado, ¿no? Ese fue el mismo punto que destacó Luis Landívar, miembro del Consejo Político de Wikipolítica y coordinador de discursos de la plataforma Vamos a Reemplazarles. Y creo que en esta campaña logramos eficientar nuestra fuerza de voluntarios, pero creo que con un poco más de tiempo y con un poco más de esfuerzo por cubrir algunas regiones del estado, podríamos haber tenido una fuerza de voluntarios un poco más grande, que nos hubiera permitido lograr esos 70,000 votos que nos hicieron falta, ¿no? Hay un montón de voluntarios en todo el estado. Hay voluntarios al menos activos al día de hoy, después de las elecciones, en al menos 100 municipios de los 125 municipios del estado de Jalisco. El problema es que, además, en una coyuntura donde los partidos hicieron todo por pagar su voluntariado, bueno, por pagar a las personas que ellos usaban para hacer su campaña, y nosotros, en cambio, no lo hacemos porque creemos de verdad que esta es una forma como mucho más correcta, la del voluntariado. Pues no supimos darnos cuenta que nos estaba haciendo falta un poco de personal, de manos, en algunos espacios del estado, y creo que eso nos podría haber beneficiado si hubiéramos logrado activar a la cantidad de personas correctas. Le pregunté a Luis por el número de candidatos de Wikipolítica. ¿Fueron muchos y se dividió el esfuerzo, o por el contrario, pocos? Yo, en dos casos, bajo esta lógica de que nos hicieron falta manos para como hacer a más personas parte conscientes de nuestro programa, de nuestro discurso, de lo que queremos para Jalisco y para el país. En todo caso, mi opinión personal, no en este tema no es una discusión que hayamos tenido todavía en la asamblea, pero mi opinión personal es que en todo caso faltaron candidaturas, ¿no? Porque los candidatos y las candidatas hicieron un excelente trabajo de hacer entender a las personas de sus distritos cuál es nuestra manera de ver la política. Y entonces, en ese sentido, si hubiéramos tenido distritos al interior de candidatos en los distritos en los que no tuvimos, a lo mejor hubiera sido mucho más sencillo ampliar este mensaje y generar más voluntarios y acaparar a más personas ilusionadas por el cambio. Entonces, en el sentido electoral, creo que podríamos haber competido por todos los distritos y a lo mejor hubiéramos obtenido más votos en cualquiera de en todos los espacios donde no tuvimos candidatos, porque en los espacios donde tuvimos candidatos, hay que decirlo, nos fue muy bien. En su rol como coordinador del discurso, le pregunté a Luis cómo había participado en la definición del mensaje con el que respondieron ante la acusación de que Pedro Kumamoto promovía el aborto, y si eso les afectó. Mi trabajo como coordinador era más bien dar algunas luces y dar como algunos escenarios posibles. Yo creo que la guerra sucia nos hubiera impactado en la misma medida sin importar el tamaño, digamos, la respuesta que dimos. Sin importar la respuesta, la guerra sucia impactó de la misma forma, dice Luis, y cuenta sobre un cálculo que él ha hecho al respecto. En general, la guerra sucia estaba muy mal intencionada y muy bien distribuida en términos de dinero. Se gastaron a ojo de buen cubero por los precios que nosotros hemos averiguado para saber cuánto operaron los partidos. Están en alrededor entre los 5 y los 7 millones de pesos o más. Dinero invertido en decir medias verdades, mentiras abiertas y en vincularlos con temas que son claramente polarizantes, dijo Luis. Le pregunté
cómo habían dado con la cifra y me dijo que llamando a agencias que venden este tipo de servicios. También le pregunté sobre esos servicios. El servicio de abrir cuentas en Facebook, generar videos para esas cuentas, generar contenido para esas cuentas, pautarla de forma súper dirigida, porque pues mientras más dirigida sea tu pauta, más cara es, al menos se hacía en redes sociales, y todas las plataformas en las que distribuyeron esta pauta. Entonces, te digo, está a ojo de buen cubero, ¿no? Luis nos comparte que la postura de Wikipolítica es que ellos creen en la ampliación de derechos, pero no solo desde las leyes, sino desde la socialización, y esa será una tarea que tendrán de aquí en adelante, explicar por qué es bueno que más personas accedan a más derechos. En la elección a senador, el PAN obtuvo 13% de los votos, Movimiento Ciudadano obtuvo casi 19%, Morena tuvo el 20% y Kumamoto casi el 22%. Sobre el alto porcentaje de votos que obtuvo el PAN, le pregunté a Luis si lo leían como un voto de rechazo a Wikipolítica. Me dijo que lo primero era reconocer el arrastre del candidato presidencial Ricardo Anaya en el interior del estado, y también dijo el efecto de la guerra sucia. Entiendo que ante una duda que generó la guerra sucia sobre la figura, la legitimidad y el programa de las agendas de las candidaturas de Wikipolítica, entendieron que era mejor algo malo conocido que bueno por conocer, por ponerlo en términos coloquiales. Y entonces yo sí creo que en los últimos días de la campaña, donde más fuerte arreció la guerra sucia, hubo dos movimientos claros en redes sociales, ¿no? Como la gente dudaba y había una campaña sin candidaturas, sin programa, que solo llamaba el voto por el PAN, dirigida exactamente a las mismas personas a las que dirigían la guerra sucia. También le pregunté a Luis si la figura de Pedro Kumamoto había opacado al resto de los candidatos. Como asambleísta, como consejero político, como parte del equipo de la campaña, nunca he visto en la figura de Pedro un peligro, más bien, y se dio la generosidad de él para ir a todos los distritos con todos los candidatos y no hacerlos menos, y nunca llamar nunca fue vota por mí, vota por los tres más, siempre fue como conoce a tus candidatos, ellos también tienen arbolito, escúchalos, y quizás eso es algo que no se había visto. Eso te quería justo preguntar, Luis, es decir, hablamos mucho del efecto ola que tuvo Andrés Manuel a nivel nacional, pero no sé si desde Wikipolítica buscaban también un efecto ola con Kumamoto. No soy un experto en campañas políticas. Esta es la segunda campaña política en la que participo en mi vida. Luis me habla sobre la estrategia que aplicó Morena y el alfarismo. Después dice: y nosotros hicimos un serio esfuerzo por vincularle a Kuma una marca logotípica muy visible, que es el arbolito, para que a esa marca se vincularan nuestros candidatos por su trabajo en la calle, por su liderazgo, por sus ideas, por su capacidad de convocatoria. También hablamos de la disparidad en la contienda. Sobre eso, Luis me dijo: no puede haber candidaturas independientes que accedan a tan poquitos spots, o tenemos que replantear el modelo de spotización de la política, o tenemos que igualar las condiciones entre los partidos y las candidaturas, o lo que sea para competir en las mismas condiciones. Sobre la posibilidad de hacer nuevas reformas al sistema político electoral en México, Ibabel Arroyo opina: no, es que cada vez que tenemos una elección, consideramos que los resultados de esa elección nos están dando las indicaciones para poder hacer las reformas políticas, para que ya no se cometan los mismos errores que se cometieron en esa elección. A ver, no son errores, es la realidad política nacional, y ya construimos lo que se tenía que construir. A ver, podemos crear partidos políticos, podemos tener candidaturas independientes, podemos tener partidos políticos regionales. Los partidos políticos pueden y deben desaparecer cuando no tienen la respuesta del electorado que merecían. Y creo que no necesitamos hacer más modificaciones. Cada vez hacemos modificaciones que en general además son restrictivas y en general además son para beneficiar a quienes en algún momento consideraron que el sistema les fue adverso, y el sistema no les fue adverso, fue el electorado. Le pregunté a Diego Petersen cuál sería su consejo para Pedro Kumamoto y Wikipolítica después del resultado del 1 de julio. Mira, yo creo que independientemente de que no haya ganado, Pedro tiene una posición nacional importante. Tienen que pensar muy claro cómo se van a articular, ¿no? En torno a Wikipolítica y cuáles son esos valores que hacen que Wikipolítica sea atractivo. Es decir, una cosa es actuar como partido y otra cosa es convertirse en partido, ¿no? Es decir, actuar como partido en el sentido de vamos a trabajar como grupo, vamos a trabajar en conjunto,
¿no? Que eso me parece muy bien. Dar el paso a convertirse en partido, como algunos lo han propuesto, a mí, en lo personal, me parece que no sería el camino correcto, porque terminarían metiéndose en la misma lógica de todos los partidos. Sobre el tema de si ser o no un partido, Luis Landívar dice: la figura legal está padre saberse, no debe ser un uso discursivo, ¿sabes? Creo que no por ser partido, Wikipolítica, si fueras, va a ser mala, y no por seguir siendo candidatos independientes vamos a ser buenos. La discusión sobre la figura legal, de que si somos un partido, si no somos un partido, es una discusión que va a tomar mucho tiempo, y que a ver, todas las opciones están abiertas, porque cómo queremos hacer política y cómo vamos a usar el sistema que tenemos para que nuestra forma de hacer política tenga mucho más calado y tenga mucha más potencia, y sí se da la oposición que Jalisco merece, y que dejó claro en las urnas el día 1 de julio, que hay 700,000, casi 800,000 personas representadas por Pedro, y casi más de 400,000 personas representadas por nuestros candidatos a diputados, que hoy no van a tener una voz en el Congreso, y algo hay que hacer desde las calles para dárselas, para interés de contrapeso. Haciendo analogías entre arbolitos y bosques, Diego Petersen dice: es apenas una vara que da los primeros frutos, y que el vendaval lo peló, ¿no? Pero el árbol no solo no está muerto, el árbol tiene una raíz muy fuerte. Creo que la gran virtud de este árbol de Wikipolítica son sus raíces, y que más temprano que tarde dará fruto. Y Babel Arroyo ve a un país que estará muy atento a Jalisco. ¿Qué pueden hacer los jaliscienses desde adentro con los resultados electorales que tienen? Pues lo mismo que han hecho siempre, ser críticos del partido gobernante y reconocer aquellas cosas que se hagan bien. O sea, no creo que tengan que hacer algo especialmente distinto, más bien lo distinto va a ser desde afuera hacia Jalisco. Jalisco es hoy uno de los laboratorios políticos más interesantes del país. ¿Tú qué piensas? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Este es el reportaje de Ángel sobre lo que sucedió hace 8 o 9 días en la elección para los wikis, que hacíamos todos cálculos, un asiento 2 en el Senado, 3, 4 diputados en el Congreso del Estado. Sin embargo, la marea López Obrador y las alianzas de MC con el PAN y con el PRD terminaron difuminando ese efecto o el posible efecto que tenían los wikis en la elección. Y comienzan ahora un debate. Se reunieron el sábado pasado en el Parque de la Calma a discutir, a platicar, a reencontrarse luego del proceso, y se abre un debate, por supuesto que estatal, pero también nacional. Wiki tuvo candidaturas en muchos estados del país sobre si es necesario que se conviertan en un partido político, si es necesario que trasciendan a otro tipo de esquemas por la debilidad que de pronto pueden tener las candidaturas independientes para llegar a ciertos cargos de elección popular, y también sobre su ideología, sobre su identidad, las primeras decisiones que se tomaron, por supuesto sobre el liderazgo de Pedro Kumamoto. Todo esto tendrán que discutir los wikis en los próximos días. 9:34 a.m. Escríbenos, danos tu opinión. ¿Qué debería pasar con Wikipolítica, con el proyecto de Pedro Kumamoto? ¿Dónde te gustaría verlo? Si crees que deben hacer una oposición, seguir en las instituciones, continuar desde la sociedad civil, hacerse un partido político. Escríbenos al 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre inseguridad en la metrópoli. La semana pasada le preguntamos al fiscal sobre el caso del estudiante del CUSEI asesinado. Y bueno, no nos pudo decir mucho con relación a la investigación. Ahora hablamos con el presidente de la FEU. Si las 3 tienen que reunir el 3% para mantener el registro de los partidos. Más adelante lo platicamos y escuchamos lo que nos dijo el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz, porque en Jalisco más partidos, en particular 4 partidos, van a perder el registro, y lo anunciará el presidente del IEPC en próximos días. Jesús Medina es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y ya está en la línea telefónica para platicar esta mañana con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo al auditorio. Oye, Jesús, quiero que escuches al fiscal general del Estado. Estuvo con nosotros la semana pasada y le preguntamos precisamente sobre el caso del estudiante asesinado del CUSEI. De acuerdo.
estudiante del CUSEI asesinado, ¿sabemos algo hasta el momento? Se sigue la investigación, estamos siguiendo esa línea y todos los hechos por ese tipo de delitos. Sí. Está trabajando el área de homicidios intencionales directamente, fue la instrucción del señor gobernador que se esclareciera también eso. Estamos abocados totalmente al área de homicidios intencionales. ¿Hay alguna hipótesis sobre este caso? Todavía no la tenemos clara, o sea, para no dar líneas que no puedan ser sólidas. Fiscal, ya van algunos días, Jesús Medina, de que sucedió este lamentable homicidio, esta tragedia con el estudiante del CUSEI de nombre Jorge. ¿Qué te han dicho las autoridades, presidente? Mira, Enrique, tuvimos una llamada la semana pasada con el fiscal general. Precisamente me comentó lo mismo vía telefónica, que ya estaban las pesquisas y que estaban a punto de detener a unas personas que necesitaban que hubiera algunas declaraciones, que pudieran hacer algunos testigos, pero de ahí en más nada. Todavía hoy en la mañana hablé con el responsable de la seguridad universitaria y la información pues hasta el momento es nula. Hay que destacar aquí, y quiero aprovechar este espacio para hacerlo, te pido la oportunidad, sí, que desde el año pasado los compañeros que han sido víctimas de la violencia en la ciudad, la mayoría de ellos casi por el mismo móvil, porque son asaltos y son robos a sus teléfonos celulares, y que terminan siendo víctimas fatales porque los acuchillan. En este caso, el compañero Jorge Alberto, mejor conocido como Beto. Fueron 3 disparos de arma de fuego, 3 impactos de bala, y todos por el teléfono de un robo celular, y todos los casos siguen impunes, tanto el de Panchito como el de la preparatoria de Tonalá, el compañero de la preparatoria de Santa Anita, que fue a los 2 meses después del asesinato de Panchito, también víctima de un robo celular, y la compañera Karina, que salió del CUSH y llegó a su casa y fue víctima de un feminicidio. En todos estos casos, 3 de ellos en impunidad total, y uno, el de Karina, en las indagatorias y en las investigaciones. Entonces, pues la impunidad total contra los delitos cometidos contra la comunidad universitaria. A mí me gustaría decir algo importante, que a la altura de este año ya van más de 1.112 autopsias reportadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por muertes violentas, es decir, por arma de fuego, estrangulaciones, arma blanca, golpes, la mayoría de ellas concentradas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y pues este fin de semana fue un fin de semana violentísimo, 17 personas fallecidas. Todos estamos al pendiente de esta noticia que fue impactante, de 7 personas asesinadas en Tlaquepaque, y de estas 17 personas que murieron este fin de semana, bueno, 7 de ellas eran mujeres, es decir, la violencia imparable, la impunidad total, y prácticamente también violentando a las comunidades universitarias. Aquí lo importante es que estos son cifras y son números que a veces sonan también muy escandalosos, pero hay que contar que detrás de esto hay sueños, historias, anhelos, y la muerte de Jorge Alberto, esto hay que dejarlo muy claro, él era un compañero de 8º semestre de ingeniería industrial, un joven que se dedicaba, además de estudiar, a trabajar, que por medio del acceso a la educación había tenido la posibilidad de acceder a un trabajo digno, a tener movilidad social, y en gran medida él era el sostén de su familia. Él sale a las 6:30 de la mañana de su casa y a 3 cuadras le es arrebatada la vida, a 3 cuadras de su casa. Entonces, estas situaciones pues son inexplicables en una ciudad sumida en la violencia, y bueno, pues no se ve una salida o un planteamiento concreto a lo que podamos hacer. ¿Ya pudiste hablar, Jesús, con su familia? Sí, de manera inmediata. La semana pasada estuvimos en reunión con sus familiares, apoyándolos primero moralmente en la situación de todo el respaldo de la comunidad estudiantil, también de la rectora del CUSEI, del rector general de la Universidad de Guadalajara. Hemos estado al pendiente, y la ayuda a la familia, le estamos dando seguimiento al caso, porque ninguno de los nuestros es así como que vuelta a la página y ya, como ellos quisieran. Entonces pues vamos a estar prácticamente muy al pendiente de esta situación, porque lo terrible aquí es que esto se sigue repitiendo, y a pesar de que hacemos las denuncias, nos movilizamos, hacemos marchas, hay que destacar que hay jóvenes que todavía están desaparecidos en la Universidad de Guadalajara y en universidades privadas, que nos han llevado a la ciudadanía a movilizarnos y organizarnos. Bueno, a pesar de todo eso, y a pesar de todos estos planteamientos que se han hecho en la ciudad, como a través de la sociedad civil organizada, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la recomendación,
bueno, parece que los planteamientos simplemente quedan ahí al aire. En marzo pasado, Jesús Medina, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, emitió una serie de lineamientos que estuvieron contenidos en una macro recomendación a autoridades locales y a la autoridad estatal. No sé si de marzo a la fecha, más de 4 meses ya de aquella recomendación, ¿has visto modificaciones, cambios en las estrategias tanto de los municipios como del Estado en materia de seguridad? Absolutamente ninguna, y no lo hemos visto porque pues las autoridades, la mayoría de ellos pues renunciaron y se fueron a hacer campaña. ¿No? Y vimos pues la frivolidad de estas campañas, e inclusive la ciudadanía en lo particular y en nuestra opinión muy molesta porque no detectamos en casi ninguna de las propuestas que se abordara el tema con mucha sensatez, el de la paz, el de la seguridad por la ciudadanía, y este es uno de los temas más preocupantes de esta ciudad. Afortunadamente nosotros como comunidad universitaria tenemos un elemento muy importante que nos permite defendernos, y ahora que va a haber nuevas autoridades no vamos a llegar a improvisar ni vamos a permitir que se comience de cero. Tenemos esta recomendación general y nosotros desde la semana pasada estamos urgiendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, con quien tenemos comunicación y se ha entrevistado también en diversas oportunidades contigo, para que se instale un comité de expertas y expertos que pueda dar muy puntual seguimiento, es decir, a esta recomendación con base en indicadores, para que se pueda medir si efectivamente la autoridad está cumpliendo o no, porque hasta este momento lo único que surge de esta recomendación, pues ellos la aceptan, la firman, anuncian que con todo gusto la van a aceptar, pero no puede quedar en buenas intenciones. Me parece que la ciudadanía tenemos que hacer toda la presión y visibilizar si la están cumpliendo o no, porque ellos ya la firmaron, se comprometieron, y esto tiene que darle resultados a los ciudadanos. ¿Cómo vamos a medir esto? Pues con los indicadores que efectivamente nos demuestre que se está reduciendo la inseguridad en el Estado y que lo están haciendo con un enfoque eminentemente, con un enfoque de prevención social de la violencia. Eso es lo que vamos a hacer, pero además le vamos a caer a todos los alcaldes electos y al gobernador del Estado con una política pública que se llama Sendero Seguro, que vamos a hacer intervenciones, vamos a hacer un planteamiento de intervenciones en torno a los planteles educativos para que los hijos de las personas de este Estado, los jóvenes que nos estamos preparando, los jóvenes que estamos yendo a estudiar, tengamos las mínimas condiciones de acceso a la seguridad, y eso también impacte en beneficio a las colonias alrededor de los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara. Jesús Medina, antes de despedirte, ¿qué ha pasado con las denuncias de acoso en el CUCH? Nosotros aquí presentamos un reportaje sobre el caso donde poníamos las múltiples miradas en torno al tema, si el profesor sigue o no dando clases, si ya se reunió o no la comisión, y también qué ha impulsado la FEU para evitar que estos casos sigan apareciendo en la comunidad universitaria. Mira, nosotros creemos que es un problema que no está focalizado solamente en el CUCH. Sí. Desde el año pasado lo visibilizamos porque levantamos una consulta en todo el estado de Jalisco, donde recaudamos información específicamente de dónde venía la violencia. Uno de estos casos tiene que ver con el acoso a las compañeras en la Universidad de Guadalajara, y déjame decirte algo, el tema no es del CUCH, el tema ocurre en toda la comunidad universitaria. En toda la comunidad universitaria. Sí. Entonces, no es tan pequeño como parece. Es un tema grande, es un tema que afecta a la comunidad estudiantil, y que en este caso hay que reconocer que las compañeras del CUCH fueron sumamente valientes al denunciar y al pedir que se le quitara de la oportunidad de él seguir siendo una autoridad en el centro universitario. Hay que añadir que la Universidad de Guadalajara está haciendo un planteamiento para tener un protocolo de atención sobre el tema de hostigamiento y casos de acoso. Eso a mí me parece benéfico. Hay que añadir que la figura del ombudsman lo más probable es que ya en la siguiente, el ombudsperson ya esté en el siguiente Consejo General Universitario discutiéndose y ya listo para aprobarse. La discusión ahí importante será saber quién va a ser esta nueva ombudsperson, mujer o hombre que va a ser el defensor de los derechos universitarios en la comunidad estudiantil, y lo va a hacer de manera oficiosa. Esto va a ser muy importante, pero aquí hay algo que hay que precisar y que es muy importante. Para que existan las denuncias tiene que haber un escenario propicio donde las mujeres o los hombres se sientan con toda la capacidad para ir a denunciar y saber que va a haber... Las condiciones, ¿no? Propicias. Exactamente, entonces tiene que haber condiciones propicias. Nosotros creemos que si las comisiones de responsabilidad y sanciones que se integran tanto en un plantel educativo como puede ser una preparatoria o un centro universitario, no hay condiciones propicias, y la mayoría
de integrantes de la Comisión de Responsabilidad de Sanciones son hombres, pues evidentemente no va a haber confianza en la autoridad para ir a llevar a cabo una denuncia, a pesar de que existe un protocolo. Jesús Medina, antes, porque se me está acabando el tiempo, en el caso denunciado anteriormente, ya hay una comisión reunida, porque entiendo que en el caso de este profesor se le separó de su puesto como jefe de departamento, pero sigue siendo profesor hasta que no haya, supongo, alguna sentencia en torno al tema. Me parece que ese tema, yo en este momento me enteré el fin de semana vía redes sociales. Sí. En este momento lo voy a consultar con la vicerrectora de la Universidad de Guadalajara para ver cómo van los avances respecto a esto, pero me parece que la comunidad universitaria fue muy enfática en el tema. La comunidad estudiantil ha hecho la denuncia, están contemplando las pruebas, y bueno, hasta que no haya la Comisión de Responsabilidades y Sanciones, sí, no tenga un dictamen, bueno, él no puede regresar a las aulas, no podría tampoco en todo caso estar impartiendo clases, ni mucho menos al frente de una responsabilidad administrativa. Jesús Medina, gracias. Gracias, Enrique. Ahí está el presidente. Gracias, ahí está el presidente de la FEU que nos actualiza sobre el tema del estudiante asesinado del CUSEI. Qué cosa, qué momentos los que estamos viviendo en Jalisco, y viene una transición larguísima que esperemos que se pongan de acuerdo Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval para que estos meses pues haya cierta coordinación, lo que no han tenido en casi 3 años en que han coexistido en el gobierno del Estado y Zona Metropolitana de Guadalajara, y el caso del acoso, que aquí presentamos un reportaje largo sobre el tema para que tú tuvieras la visión de las dos partes. 9:00 con 52 minutos, a la vuelta leemos tus comentarios y mensajes. Nueva mañana con 55 minutos. Gracias por escribirnos al 33 18 80 76 41, por comentarnos. Te recuerdo, hoy el INE define qué partidos sobreviven, qué partidos se van del sistema electoral. Eso no quiere decir que los partidos nos cuesten menos, sino que el dinero asignado a los partidos se reparte entre menos manos. Es decir, va a parar solamente a los que obtuvieron el registro. Lo que anunciará Lorenzo Córdoba en algunos minutos es que 2 partidos pierden su registro. Nueva Alianza, el Partido de los Maestros, fundado en su momento por el Bester Gordillo, que ahora ya no está en el panel, sino más bien cercano a Andrés Manuel López Obrador, y el Partido Encuentro Social, un partido que nació en Baja California, después se volvió nacional, sobre todo por una alianza entre protestantes, entre algunos grupos católicos ortodoxos en estados de la República, y que al final va a estar en una gran paradoja, porque pierde el registro, no alcanza el 3%, pero tendrá una bancada de más de 50 diputados en el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque ha habido una interpretación de parte del INE, que para algunos fue una interpretación errada, para otros es la interpretación correcta, que dice la ley que se tiene que sacar 3% en elecciones a presidente, Senado o la Cámara de Diputados. Tienes que alcanzar al menos 3%. Lo que nosotros pensábamos antes de la contienda es que tenías que alcanzarlo en las 3. Sin embargo, lo que está diciendo en este momento el INE es que no. Con haber logrado 3% en Senado, Cámara de Diputados o Presidente de la República, con eso logras mantener el registro como partido. Por lo tanto, si hubiera sido con la primera fórmula, lo perdían también PRD, lo perdía también el Partido del Trabajo, lo perdía también el Partido Verde Ecologista de México y lo perdía Movimiento Ciudadano. Esos partidos perdían su registro nacional, pero con esta nueva interpretación solamente lo pierden Encuentro Social y PANAL. Hugo Mena nos dice: Enrique, es una pena saber que la corrupción sea más poderosa que nuestros gobiernos. No se necesita refundación, a ojos vistos la impunidad. Reinen nuestras policías municipales y de ahí para arriba. No gasten en patrullas, equipos, capacitaciones, sienten a todos los mandos en un detector de mentiras y con toda la seguridad darán con miles de malandrines encubiertos. Me gustaría saber qué ha pasado con el tan mentado fiscal anticorrupción, cuántos procesos hay ya encausados a la justicia. Espero que no solo sea una cortina de humo. Tuvimos, Hugo, al fiscal anticorrupción hace algunas semanas platicando aquí con nosotros en medio del proceso electoral. Nos decía que ya habían llegado casi a 100 carpetas de investigación, pero estaba siendo maltratado financiera y económicamente por la Fiscalía del Estado, porque nada más tenía para contratar a 3 agentes del Ministerio Público para encargarse de los 100 expedientes que estaban abiertos desde que llegó como fiscal anticorrupción. Le daremos, Hugo, seguimiento a este tema. Rogelio Anguiano, remate de Pemex, el más grande de todos los tiempos, nos comparte una columna del maestro Alfredo Jalife Rame. Con mucho gusto le damos una revisada.
9008, Alfaro todavía no es gobernador para refundir Jalisco, pero mando señal clara a todos los partidos que será cheque al portador para el partido que quiera postularlo como contrapeso de López para 2024. Considera su base al estilo Peje, que año con año crecerá y será más fiel. Nos dice 5158, muchas gracias por tu mensaje largo, nosotros lo pasamos al programa que compete. Héctor Magaña nos comparte también algunas reflexiones con relación al proceso electoral. 3820, también unos mensajes de YouTube. Gracias, Eugenio Martín, por todos tus comentarios con relación a este tema. Juan Carlos Campos, buen día, Enrique, ¿cómo quedó el Congreso local de mayoría relativa y RP? Hasta esta semana lo sabremos a ciencia cierta, pero todo indica que Movimiento Ciudadano estará entre 14 y 16 diputados. También que la segunda fuerza será el PAN entre 7 y 8 o 7 y 9 diputados, Morena también entre 7 y 8, el PRI entre 3 y 4, el PRD tendrá 2 y también tendrá 2 el Partido Verde Ecologista de México, y tal vez el PT se logre colar con 1, sobre todo por los acuerdos que tuvo con Morena. Reinaldo Gómez, Enrique, ¿qué no se supone que gobernador y presidente electos son hasta que el tribunal califique la elección? Sí, tiene razón, le podemos decir virtualmente electo. Nos dicen, excelente programa, te pido que hagas un programa sobre la nueva materia que se dará en educación básica, autonomía curricular. Muchas gracias, lo buscaremos con todo gusto. Gustavo Lozano, un buen inicio para Senderos Seguros, son alrededores del CUSEA, por ejemplo, en la Plaza San Isidro, con relación al tema que nos compartía Jesús Medina. Hasta mañana a las 9, primeras declaraciones del gobernador Aristóteles Sandoval serán en este programa sobre el proceso electoral que piensa de la derrota del PRI. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.